Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Aviso importante de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, enroques en el área económica muy sensibles, la llegada de Arturo Herrera al Banco de México y la propuesta al Senado de la República que tiene que ser ratificada, y la llegada en su momento, cuando esta silla esté vacía, de Rogelio Ramírez de la O directamente a la Secretaría de Hacienda. Comencemos con el Banco de México. ¿Cómo ves esta propuesta del presidente al Banco de México? Una propuesta que se pudo haber esperado, porque todavía Alejandro Díaz de León concluye hasta el mes de diciembre. Pero a ver, cuéntanos. En efecto, el presidente, pues de manera anticipada, porque finalmente tenemos todavía un gobernador del Banco Central que termina su mandato hasta el 31 de diciembre, ya propone de manera formal y abierta a Arturo Herrera como su sustituto. Tendrá que ser ratificado por el Senado de la República y ese trámite pues ocurrirá hacia fines del año. Ahora, ¿qué podemos decir de Arturo Herrera en Banxico? Me parece que es ciertamente un personaje, un funcionario público que tiene experiencia amplia en materia económica financiera, que es conocido ya, digamos, en los mercados financieros, no es alguien que no tenga un reconocimiento, digamos, como fue su secretario de Hacienda, pues claramente ya tiene ese trabajo hecho. No tiene experiencia en materia de política monetaria, es decir, la labor de un banquero central, pues es llevar y conducir la política monetaria del país. No tiene experiencia en ese rubro, si bien hay que reconocer también que ha estado participando como observador, digamos, de todas las juntas del Banco Central durante los últimos años, y pues es un economista con reconocimiento, y creo yo que a pesar de que lo ideal hubiese sido tener, como históricamente ha sido, alguien que venía del Banco Central, porque todos los gobernadores que hemos tenido, digamos, desde que se volvió autónomo el banco, han provenido del mismo banco, es decir, tenían experiencia en política monetaria trabajando en el banco. Este va a ser el primero que no tiene esa experiencia. También hay que señalar que cumple con los requisitos y obviamente se pondrá al día, Jaime. Entonces yo lo veo como una designación razonable. Me preocupa un poquito la autonomía de Arturo Herrera frente al presidente. Me preocupa, sí. Son muy cercanos. Va a ser el gobernador del Banco de México más cercano al presidente que hayamos tenido. Sí, eso puede tener una incidencia más adelante en algunas decisiones del Banco Central relevantes, pero tampoco creo yo que Arturo Herrera vaya a ceder pues, simple y llanamente a todo lo que diga el presidente. Pero claro, bueno, una preocupación que está ahí, innegable, pero yo creo que es una buena designación. Oye, Carlos, ¿y qué hace diferente esta postulación o esta propuesta de este gobierno a lo que ocurrió en su momento con el gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando fue propuesto directamente también de Hacienda Agustín Cárcens, y yéndonos algunos años más atrás, cuando Ernesto Zedillo propone a Guillermo Ortiz también a la silla del Banco de México? ¿Qué diferencias existen en esos tres nombramientos? Sí, es muy buena pregunta. La experiencia en Banco Central es un elemento fundamental. Es decir, el hecho de que estos personajes eventualmente hayan llegado a ser gobernadores con experiencia es una distinción, digamos, distingue mucho esos dos casos de lo que estamos viendo hoy con alguien que no ha tenido experiencia en el Banco Central y no tiene experiencia en política monetaria. Hay un tema de matiz sutil, Jaime, que debo señalar. Me parece que Agustín Cárcens y Guillermo Ortiz, si bien fueron propuestos por el presidente de la República, habiendo sido secretarios de Hacienda y cercanos finalmente, creo que la cercanía de Arturo Herrera con López Obrador es distinta, es más profunda. Y López Obrador es un presidente que exige lealtad digamos, a los funcionarios públicos que trabajan con él. Entonces, hay una diferencia entre esos dos primeros que señalaste, Ortiz y Cárcens, y Herrera. Me parece que Herrera es todavía más cercano, más diligente, que ha sido más consecuente con todas las decisiones de López Obrador, si bien también es un personaje que una vez que ya ocupe la silla de gobernador,
muy probablemente encontrará sus espacios de independencia. Y ahora vayamos a la Secretaría de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O, un personaje sí muy reconocido a nivel mundial en el ámbito económico y financiero, con sede de uno de las firmas más importantes en Nueva York, pero que no tiene experiencia en cargos públicos. A ver, ¿cómo ves este nombramiento? Sí, en efecto, es un economista con una buena reputación dentro y fuera de México. Tiene una consultora de muchos años que ha tenido buenos reconocimientos, prestigio y que ciertamente él ha sido el motor atrás del desarrollo de esta consultoría. Pero el caso de Ramírez de la O es interesante porque hay dos preguntas de fondo, Jaime. Uno, lo que tú bien señalas, no tiene experiencia en el gobierno, nunca ha trabajado en el gobierno. Y no, por lo menos Arturo Herrera había trabajado previamente pues como secretario de Finanzas del gobierno del DF, tenía esa Exacto. previa. Aquí estamos hablando de un personaje que no conoce la Secretaría de Hacienda, las burocracias, cómo funcionan, en fin, eso habrá que observar cómo se desempeña el nuevo secretario de Hacienda. El elefante reumático que le dice el presidente, ¿no? Frente al nuevo reto que ahora tiene. Ahora, pero la segunda cosa que me parece más relevante es, ¿qué quiere hacer Rogelio Ramírez de la O en una administración que ya tiene muy trazado el camino de hacia dónde va y qué quiere hacer? Ya los proyectos que ha señalado el presidente son los que se van a hacer. No hay mucho espacio para convencer al presidente de hacer algo muy novedoso. Y finalmente el presidente pues entra a su fase declinante de poder en el segundo trienio. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué le interesaría a Rogelio Ramírez de la O entrar a esta segunda mitad de la administración? Mi hipótesis central es de que sí tiene una misión, que es la misión de la reforma fiscal. Creo que la posibilidad de que haya una propuesta un poquito más fuerte de reforma fiscal crece con su llegada. Y ese sería principalmente su proyecto central y la razón por la que probablemente aceptó esta enmienda. Porque no veo tiene muy pocos espacios de maniobra, Jaime. El margen que le deja Arturo Herrera es bastante limitado. No hay ya recursos de fondos de estabilización, no hay ya fideicomisos. Pemex sigue siendo un problema estructural y un riesgo sistémico que va a seguir presente. Los grandes proyectos van a requerir recursos ingentes en los próximos años. Los programas sociales van a requerir cada vez más recursos y eso el presidente no lo va a cambiar con la llegada de Ramírez de la O. Entonces, los márgenes de maniobra son muy estrechos. Entonces, ¿qué quiere lograr Ramírez de la O? Pues reitero, mi hipótesis es que su objetivo tal vez sea hacer alguna reforma fiscal importante. De gran calado, de aumento de impuestos, IVA y todo ello, porque, a ver, tienes todos los programas sociales que se aprobaron, tienes las grandes obras que se están construyendo, y digo grandes obras por la cantidad de recursos que se están requiriendo, que es aeropuerto, que es Dos Bocas y que es Tren Maya. Y además tienes un pasivo, tienes esa bomba de tiempo que llaman ustedes los economistas, que son las pensiones, que en algún momento van a tener que voltear hacia ellas, las pensiones del propio Estado. ¿De dónde sacas dinero para todo eso, Carlos? No hay dinero que alcance, Jaime. No hay dinero que alcance. Me temo que el presidente de la República solo está mirando hasta el 2024. Lo que pase después del 2024 le tiene absolutamente sin cuidado, desafortunadamente. Qué delicado. Y entonces, el reto de Ramírez de la O la enmienda que recibe del presidente es tú consígueme dinero para el 2024 y pues ya el que llegue se hará bolas. Creo que no es que vayan a hacer una reforma gigantesca fiscal, pero sí creo que van a buscar 1,5 puntos porcentuales del PIB en ese orden de ideas, con algún aumento en impuestos, no el IVA, naturalmente. El IVA está absolutamente descartado para el presidente, es políticamente algo que el presidente nunca haría. Pero sí buscar en impuestos especiales, buscar en algunas tasas, no descarto la posibilidad de tasas corporativas y tasas para impuestos sobre la renta de personas físicas. Se ha hablado de las herencias. Sí, herencias y impuestos a la riqueza, por ahí hay algunos trascendidos de que no buscarían algo en esa dirección, pero no se puede descartar.
y más con la llegada de un nuevo secretario que pues tendrá sus ideas. Miren, Jaime, si revisas lo que ha escrito Ramírez de la O a lo largo de los años, es un economista, vamos a llamar de esta corriente keynesiana, como que entiende el rol del Estado como fundamental para la economía, de gastar más en infraestructura, de hacer de generar mayor recaudación a través de impuestos progresivos, es decir, que generen, que se le cobre impuestos a los que más tienen. Esa visión, que acabo de simplificar naturalmente, es mucho más profunda, pero esa visión creo que puede conducir a que busque hacer algo un poquito más grande en materia fiscal para lograr el objetivo de fondear los grandes proyectos del presidente y los programas sociales que está prometiendo. Pues Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores, muchas gracias por estos minutos. En verdad nos ayudas mucho a comprender, pues sí, la importancia que tiene este nombramiento y esta idea del presidente de la República. Cuídate mucho, que estés muy bien. Excelente fin de semana. Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Hasta pronto. Muy buenos días, es Carlos Ramírez. Vamos a la pausa. 8:42, ya volvemos.